Como les decía, estudiando algunos temas relacionados con la familia. ¿Sí? Aprenderemos principios muy importantes para llevarlos a la práctica. Creo que necesitamos hablar de esto. Creo que una prioridad para nosotros es la familia, y así Dios nos lo muestra. Dios lo dejó allí con algo específico, como algo muy importante que nosotros debemos estar vigilando, viendo lo que dice la Biblia, qué dice la palabra de nuestro Dios en relación a la familia, y entonces poder hacer algo importante, algo que nos ayude en todo esto. Así que, hermanos, vamos a empezar con este estudio, ¿verdad? Y el tema se llama Aprendamos de la familia. Si me puedes pasar la primera diapositiva, Luis, por favor. Aprendamos de la familia. Es lo que vamos a estar haciendo estos domingos. Vamos a aprender de la familia, y hoy vamos a aprender algo importante acerca de la oración. Acerca de la oración. Así que el tema general es aprendamos de la familia, y hoy en específico vamos a aprender acerca de la oración en la familia. Conforme pasan los años, los ataques que sufre la familia son cada vez más devastadores, ¿no es verdad? Van pasando los años y la familia está siendo atacada. Y esos ataques están causando daños graves, daños irreparables muchas veces, daños devastadores. Las influencias externas que reciben las familias son muchas de ellas antibíblicas. Esto es algo que tú y yo debemos estar conscientes. La influencia o las influencias que están recibiendo hoy día la familia son influencias antibíblicas. Por ejemplo, quieren sembrar en la mente de nuestros hijos que la familia tradicional, donde hay un papá y una mamá, ya no es necesario. Sí, esa es una de las influencias que quieren sembrar en la mente de nuestros hijos. Se están ocupando las escuelas para esto, los libros de texto para esto, ¿verdad? En donde les muestran a los niños que la familia tradicional, donde hay un papá, donde hay una mamá, ya no es necesario. Ahora, dicen ellos, si se aman, pueden ser dos papás y dos mamás, ya que es lo importante, el amor. Sí, así que si se aman, si hay amor, pues no importa que sean dos papás, que sean dos mamás, ya lo importante es el amor. Es lo que dicen estos movimientos que apoyan estas causas. Lo importante es el amor. Y si hay amor, no hay problema, ¿verdad? Estamos bombardeando, se está bombardeando, mejor dicho, a las familias. El bombardeo es grande, la destrucción es grande, las ruinas que están quedando son terribles. En estos últimos años, con la tecnología, con los medios de comunicación, podemos ver cosas que antes solamente nos imaginábamos. Hemos escuchado en estos días la guerra de Israel contra el movimiento Hamás, ¿verdad? Y hemos visto la invasión que han hecho y cómo está ahora la Franja de Gaza. ¿Has visto las noticias? ¿Cómo está la Franja de Gaza? Está destruida prácticamente, está en ruinas. El dirigente de Israel en una de sus conferencias llegó a decir, esta nueva generación solamente tendrá un recuerdo de lo que fue la Franja de Gaza. Imagínate, ¿verdad? Pero si esto lo aplicamos a nuestra vida, si esto lo aplicamos a nuestra familia, si hoy volteamos y vemos a nuestro alrededor, veremos familias en ruinas. Familias en ruinas, y eso es triste. ¿Por qué? Como te decía, los ataques son devastadores, son terribles. Pero, hermanos, hay un peligro que en lo particular me está preocupando mucho. Sí, un peligro que me está preocupando muchísimo. Lo he compartido, se los he dicho.
lo que pasará en algunos años con la familia. ¿Qué va a pasar en algunos años con la familia? Ya que se está dejando de lado lo que Dios ha establecido y ha funcionado durante muchas generaciones. Estamos dejando de lado los principios bíblicos, lo que Dios enseña, lo que Dios establece, lo que Dios manda, lo estamos dejando de lado y estamos poniendo cosas que no son correctas. El ataque de la familia hoy, y esto lo digo y es una realidad que debemos observar y debemos poner en práctica lo que nos corresponde a nosotros. El ataque que la familia hoy día está sufriendo viene desde dentro de ella. Y eso es lo grave, es lo que me preocupa. El ataque que está sufriendo la familia hoy en día viene desde adentro. Viene desde adentro. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Porque los padres no están tomando el papel como tales, ¿sí? Los padres no están tomando su papel como padres. Se están olvidando de proveerles una fe a sus hijos. Y ese es el gran problema y el terrible problema que hoy la familia está enfrentando, que los padres se están olvidando de inculcarles una fe a sus hijos. A sus hijos. Hoy día ya no es una prioridad. Hoy día está un pensamiento en los padres de esta generación, padres que tienen hijos entre recién nacidos hasta 8, 9 años, se está formando una idea de decir, bueno, que ellos cuando tengan edad escojan lo que quieran ser, que crean en lo que quieran creer. Yo no les voy a imponer nada, yo no les voy a imponer una religión, ellos son libres y cuando tengan edad, entonces que escojan. Eso es un gran peligro. Si seguimos así y no hacemos nada, si seguimos así y no hacemos nada, se le va a levantar una generación atea. O bien creyendo en cualquier cosa menos en lo que dice la palabra de Dios. Esto es una realidad y es al precipicio al cual estamos yendo si los padres no hacen algo. Si nosotros como padres cristianos no hacemos algo, lo mismo va a pasar con nuestros hijos. Sí, así que hermanos, para mí esto es muy importante, esto es fundamental, que nosotros lo veamos, lo atesoremos y hagamos algo por esto, porque si no, se va a levantar una generación así. ¿Te acuerdas lo que pasó en el libro de los jueces? Jueces capítulo 2, ahorita les van a proyectar esta porción. Jueces capítulo 2, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Jueces capítulo 2, versículo 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, ¿qué cosa, hermanos? Todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y miren, pero murió Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tigmac-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y lean conmigo el siguiente versículo. Es desgarrador, hermanos. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vean nada más. Muere Josué.
Mueren aquellos ancianos que habían visto las obras de Dios. Pero pasó algo. Hubo una falla allí. Hubo un peligro allí. Hubo un error que se cometió con una generación completa. Y ese error que esa generación cometió trascendió a la siguiente generación. Porque dice esta porción, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento desde el libro de Éxodo, desde el Génesis, lo que Dios instituye, pero en el libro de Éxodo, cuando Dios está preparando a su pueblo para vivir en el desierto y para vivir en la nueva tierra que Él les va a dar, la tierra de Canaán, lo primero que les dice Dios a su pueblo, a los varones, repetirás las palabras que están en tu corazón, las repetirás a tus hijos. El miércoles hablábamos acerca de la Pascua. Y Dios establece y le dice a los varones, esta es una fecha especial. A partir de este momento vas a empezar a contar los años en tu calendario. Y vas a celebrar la fiesta de la Pascua. Y vas a comer un cordero. Y vas a comer panes con hierbas amargas y sin levadura. Y recordarás que fuiste liberado de la esclavitud de Egipto a través de un sustituto. Y dice Dios, de tal forma que cuando vuestros hijos os pregunten por qué hacemos esto, ustedes le digan, ¿verdad? Toda la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Dios siempre le ha dicho al varón, al cabeza de la familia, repite las cosas a tus hijos. Háblales a tus hijos, enséñales a tus hijos. Pero aquí hubo una falla grave. Y esa falla, las consecuencias, fueron una generación que no conocía a Jehová. Una generación que dice el libro de los Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Así que, hermanos, estamos sufriendo estos ataques a la familia. Pero también nosotros estamos dejando que esos ataques sigan fragmentando la familia. No te armes del pensamiento de no inculcarle a tus hijos una fe. Ellos necesitan ser guiados por ti. Ellos no tienen la capacidad para escoger. Si tú conoces a Dios, si tú te has entregado a Cristo, si Cristo es tu Salvador y has disfrutado de las bendiciones de la vida eterna, compártelas con tus hijos. Esto es lo que nosotros debemos hacer y no esperar a que llegue una generación atea o creyendo en cualquier cosa, menos en lo que Dios ha establecido en su palabra. En estos domingos vamos a aprender de diferentes familias de la Biblia. Algunos serán buenos ejemplos y otros serán ejemplos a no seguir. Pero vamos a aprender esto, y esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Dios deja en su libro escrito el registro de lo que es bueno. Y de los buenos ejemplos y de los malos ejemplos están allí. Y nosotros debemos estar viendo lo que la palabra de Dios dice. Son demasiados, hermanos, hablaba de algo, pero son demasiados golpes los que reciben las familias en una sociedad donde los antivalores abundan, ¿no es cierto? Los antivalores abundan. Los males como el divorcio, las crisis económicas, la violencia y, como te decía hace un momento, los padres, y a esa lista podemos sumarle muchas cosas, han ido golpeando a través de los años, ¿sí? El divorcio está golpeando fuerte a la familia.
Vivimos en un estado donde tenemos los primeros lugares y no es el primer lugar en divorcios a nivel república. Los divorcios están golpeando a las familias. Las familias se separan. El varón se va con otra mujer, la mujer se va con otro varón. Y el que sufre y el que padece y el que realmente pierde, ¿quién es? Ese aliento. Y vamos a comenzar estudiando una familia muy peculiar. Ellos comenzaron muy bien. Este matrimonio comenzó muy bien. Y hoy aprenderemos de ellos. Hoy aprenderemos qué fue lo que hizo esta familia y este matrimonio cuando comenzaron a vivir esa vida matrimonial. En la Biblia tenemos una guía especializada. Y ahí es donde nos instruimos. Ahí es donde vemos buenos ejemplos y donde vemos malos ejemplos. Así que abran su Biblia en Génesis capítulo 25. Vamos a ver allí la primera familia que estudiaremos. El libro de Génesis capítulo 25, por favor, hermanos. Versículo 19. Génesis capítulo 25, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios algo muy importante aquí y vamos a resaltar esta virtud de esta familia. Génesis capítulo 25, verso 19, dice la Biblia así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella dio a luz. Qué interesante esta porción. Aquí encontramos a una familia que estaba buscando a Dios. La familia de Abraham, de Isaac, fueron muy similares. Los dos tenían el mismo problema, ¿no es verdad? ¿Cuál era el problema de Sara, la esposa de Abraham? Era estéril. ¿Cuál era el problema de Rebeca, la esposa de Isaac? Era estéril también. Pero ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Y aquí vamos al número 1, la oración, hermanos. Es un medio de bendición para el matrimonio. ¿Sí? Escuchemos muy bien esto, hermanos. La oración es un medio de bendición para el matrimonio. Dios nos dio este precioso medio. Dios nos regaló esta preciosa herramienta que es la oración. Y la oración es una bendición para el matrimonio. Rebeca era estéril. Pasaban los años y ella no podía embarazarse. En su medio ambiente era mal visto que una mujer no tuviera hijos. De hecho, era una afrenta. De hecho, se podía pensar que Dios la estaba castigando.
Sí, se llegaba a pensar de esto, de la esterilidad de la mujer, que Dios estaba castigando a esta mujer y por eso su vientre no podía dar hijos. Así que en su cultura, en su medio ambiente, era mal visto ser una mujer estéril que no tuviera hijos. Así que Sara estaba atravesando por algo así. Pero, hermanos, Sara contaba con un esposo comprensivo y un esposo espiritual que no la juzgó ni la abandonó por el problema que ella tenía, sino que la apoyó en todo momento. Hermanos, estos son los detalles que nosotros debemos resaltar cuando leemos la palabra de nuestro Dios. Era un problema. De hecho, Isaac en algunas cosas fue diferente a su padre. Porque al ver Sara que no podía concebir, ¿te acuerdas lo que hizo Sara? Ayudó a Dios, ¿no? ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Ahí está mi sierva. ¿Cómo se llamaba la sierva? Agar, la egipcia. Llégate a ella para que tengamos descendencia. Y Abraham, como era sumiso a su esposa, le hizo caso, ¿no? Y se llegó a esa mujer y concibió un hijo. Un hijo que se llamó, ¿cómo? Ismael. Y hasta el día de hoy siguen teniendo pleito los ismaelitas con los israelitas. Porque esa no era la voluntad de Dios. Dios al final de cuentas le dio a su hijo, a Abraham, ¿sí? Se lo dio Dios a Abraham y a Sara. No importa que ya tenía 100 años Abraham y 90 años Sara. Aún así tuvieron fuerzas para concebir y dar a luz a su hijo, a este que estamos estudiando ahora, Isaac. Pero Isaac en ese punto fue diferente a su papá. Él no se llegó a ninguna otra mujer. Él esperó. Rebeca tenía un esposo que era comprensivo con el problema que estaban viviendo. Rebeca tenía un esposo espiritual que no la juzgó, que no pasó por su mente el decir, oye, a lo mejor Dios sí te está castigando por algo. ¿Por qué Dios estará mandando esta maldición a nuestra vida? ¿Por qué Dios no te dio un vientre que fuera fértil? Él no juzgó el problema por el cual estaban viviendo, ni tampoco abandonó a su mujer por el problema. Vean las características de este hombre, varones. A veces abandonamos con facilidad. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Apoyó en todo momento a su mujer. Las penas son más llevaderas cuando contamos con una pareja que nos ama y una pareja que nos consuela en medio de la tribulación, que nos acepta como somos y nos ayuda a llevar las cargas emocionales, hermanos. Esto es el matrimonio. Todos hemos pasado por penas, ¿sí o no? Yo creo que no hay nadie en este lugar que diga, bueno, hasta ahorita no he pasado por ninguna pena, pastor. Todos hemos pasado por alguna pena, por algún problema, por algo que nos ha causado un dolor, una pérdida, no sé, algo. Todos los que estamos aquí lo hemos enfrentado, lo hemos vivido. Pero estos problemas son más llevaderos cuando contamos con una pareja que nos ama, ¿no es cierto? Cuando el que está o la que está a nuestro lado nos ama. Son más llevaderos cuando somos consolados por nuestro cónyuge en medio de una tribulación. Sabemos que nos acepta tal como somos y que puede sobrellevar nuestras cargas emocionales.
Hermanos, creo que muchos vamos delante de Dios y descargamos todas nuestras cargas, ¿no? Pero aquí en la tierra, ¿con quién? ¿Aquí con quién? No debe ser con el compadre o la comadre. No debe ser con cualquiera. Si yo puedo abrir mi corazón a alguien, es a mi mujer, es a mi esposa, y ella también conmigo. Y qué bueno es estar juntos como matrimonios, y tal vez tú lo has vivido, yo lo he vivido, estar con alguien que te acepta tal como eres. ¿Quién te conoce más en esta tierra? Fuera de Dios, lógico, ¿no? Pero ¿quién te conoce más? Hemos vivido más tiempo muchos con nuestra esposa que lo que vivimos con nuestros padres, ¿no es verdad? ¿Quién nos conoce más? Y aún así sigue con nosotros. Como para ponerles un altar, ¿no? A ellas o a nosotros. Qué bueno es saber que podemos estar con una persona así, que nos conoce, que nos acepta. Pero ¿sabes? Que puede sobrellevar nuestras cargas emocionales. Que puede llevar nuestras cargas, sobrellevar nuestras cargas emocionales. Que no estamos solos. Que no estamos solos, que hay alguien que está allí para alentarnos. Eso estaba pasando en este matrimonio. Eso estaba pasando con Isaac y con Rebeca. Hermanos, siempre será alentador un cónyuge que brinde amparo, protección y cuidado en las situaciones difíciles. Siempre será alentador esto. Siempre será de ayuda esto. El saber que está ahí alguien junto a nosotros para ayudarnos. Por eso Salomón en el libro de Eclesiastés decía, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. ¿No ha sido mejor tu vida desde que te casaste? A ver, no los escuché. Algunos lloraron, pero no, de alegría, ¿no? ¿No ha sido mejor tu vida? Debería. No estoy hablando y no estoy planteando un matrimonio de cuento de hadas. No estoy hablando de un matrimonio que no tiene problemas. No estoy hablando de un matrimonio que no enfrenta dificultades económicas. No estoy hablando de un matrimonio que no está enfrentando la rebeldía de los hijos. No estoy hablando de un matrimonio que no está enfrentando problemas graves. Todos pasamos por problemas, ¿verdad? El día de ayer en la reunión de matrimonios hicimos una dinámica muy bonita y hablamos del tema específico, ¿verdad? Separamos 3 grupos de matrimonios, de los que tenían 40 años de casados para adelante, y ellos investigaron sobre un tema, sobre la monotonía, ¿verdad? Y cómo lo han vivido ellos y qué dice la Biblia. Después, un grupo de matrimonios de 0 a ¿cuántos años eran? A 15, 20 años, ¿verdad? ¿Cómo enfrentan los problemas que causa la familia? ¿Verdad? Y hablaron sobre eso. Y ya los de 20 para adelante, hablamos acerca de los hijos, el reto de los hijos en la adolescencia, en la juventud. Fue un bonito tiempo. Nos alimentamos, nos edificamos. Fuimos instruidos, escuchamos vivencias, escuchamos la palabra de Dios. Pero hermanos, es importante, estoy hablando de matrimonios que hemos pasado por momentos complicados, que hemos pasado por momentos difíciles, pero qué bueno es y qué alentador es que en medio de esos momentos complicados, un cónyuge brinda amparo, protección y cuidado en medio de esas situaciones. Y eso nunca lo debemos perder de vista. Esta pareja o este matrimonio estaba pasando por un momento complicado. Era estéril Rebeca. Tenía 40 años Isaac cuando se casó con ella. Y pasó un tiempo de esa esterilidad. ¿Y qué hizo Isaac, hermanos? ¿Qué hizo Isaac?
Versículo 21, ¿qué dice, hermanos? Génesis 25, 21, ¿qué dice? Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Ahora, ¿eso fue inmediato? O sea, se casaron, no pudieron tener hijos, y al año Isaac oró y luego contestó Dios. ¿Cuántos años pasaron? 20 años, tenía 40 cuando se casó. ¿Y a los cuántos años tuvo su primer hijo? A los 60 años, 20 años, hermanos. O sea, Dios muchas veces no nos contesta como nosotros quisiéramos, así de inmediato, rápido, ya, Dios, no te tardes. Esto urge. Él toma su tiempo. Así que Isaac oró por Rebeca. Y su oración fue aceptada. Sí, porque nos dice aquí, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Y qué hizo Dios? Aceptó Jehová su oración. La aceptó. O sea, Dios escuchó esa oración que venía de un hombre que amaba a su esposa, de un hombre con un deseo y un anhelo de tener descendencia, de tener familia. Él oró, él se acercó a Dios. Dios acepta esa oración. Dios mira el corazón de Isaac. Dios mira el corazón de Rebeca. Y entonces Dios contesta a la oración de su siervo. Pero esa oración, hermanos, esa respuesta a esa oración trajo una bendición doble, ¿no? ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué dice, hermanos? Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Así que Dios dice, ok, ¿quieres ser papá? Pues entonces mi oración, mi respuesta a tu oración va a ser que vas a tener una bendición doble. 2 hijos. Imagínate. Se ha de ver llenado de gozo Isaac y Rebeca al saber que habían 2 vidas allí en su vientre. Tal vez Isaac ha de haber dicho, Señor, gracias. No tenía ni uno y ahora tú me das 2 hijos. 2 hijos. Una gran bendición, porque así es Dios. Porque Dios contesta a la oración de sus hijos. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él hace mucho más abundantemente de lo que pensamos o de lo que entendemos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que has orado y Dios te sorprende con una bendición doble? Este hombre oró a Dios. Este hombre entregó su problema a Dios. Y yo quiero que escuches algo muy bien. Nada es imposible para Dios. Hermano, escúchame muy bien. Nada es imposible para Dios. Si los esposos se unen en las tribulaciones para orar, tendrán la satisfacción de experimentar el favor y la gracia del Todopoderoso para su familia. Varones, escuchen muy bien esto. Hermanas, escuchen muy bien esto. No hay nada imposible para Dios. Si nos unimos en las tribulaciones para orar. Para orar, entonces podremos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué pasa muchas veces con nosotros? ¿Qué pasa muchas veces con el matrimonio? Cuando está enfrentando una crisis, ¿qué hace el matrimonio? Se divide. Busca cada uno soluciones por su lado, ¿no es verdad? Pero no van directo a Dios. No van directo a descansar en Dios. No van directo a depositar las cargas en el Dios Todopoderoso. Queridos hermanos,
La oración es una bendición para nuestro matrimonio. Yo no sé qué estás viviendo tú esta mañana o estos días en tu matrimonio. Sé lo que yo estoy viviendo en mi matrimonio. Sé lo que está pasando en mi matrimonio. Yo no conozco lo que esté pasando en tu matrimonio. Pero sí lo que te puedo decir es que hoy hemos encontrado un gran ejemplo. Usar la oración. Es ir delante de Dios. Es poner delante de Dios este problema, esta tribulación, esta angustia, esta carga. Ir con Dios y ponérsela y decirle al Señor: tú eres el Todopoderoso. Tú puedes transformar mi matrimonio. Tú puedes cambiar estas situaciones adversas, estas situaciones que pareciera que ya no hay solución para ellas. Tú puedes hacerlo y, Señor, quiero traértelas aquí. No quiero dárselas a nadie más. Porque nadie tiene el poder que tú tienes para resolver los problemas que estoy enfrentando. Nadie tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias como tú las sabes hacer. Y es traer esto a los pies de nuestro Señor. La oración, repito, querido hermano, la oración es una bendición para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Quiero compartirte algunos versículos que hablan de esto, que hablan de la oración. Allí van a estar proyectados para que lo leas conmigo. Dice el Salmo 4.1, por favor, léelo. Salmo 4.1, ¿qué dice? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ve qué hermoso salmo. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye mi oración, depositar nuestra carga delante de Dios. Salmo 39:12, ¿qué dice, hermanos? Salmo 39:12, léalo. Oye mi oración, oh Jehová, mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo con todos mis padres. Ve el corazón del salmista, hermano. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. ¿Dónde podemos vaciarnos de esa manera? Con nuestro Dios, ¿no es verdad? Con Él podemos llegar hasta el tono de su gracia. Con Él podemos abrir nuestro corazón. Con Él podemos mostrarle nuestras lágrimas. No calles ante mis lágrimas. Y dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué bendición es saber que podemos llegar ante Dios y no llegar con una fachada de superhombres o de supermujeres que no les duele nada, que no les afecta nada. No, podemos llegar delante de nuestro Dios quebrantados y decirle: Señor, está pasando esto en mi matrimonio. Señor, está pasando esto con mis hijos. Señor, estoy enfrentando esta situación económica difícil. Me metí, yo tengo el problema. Yo fui el problema, no fue el banco, no fueron la tanda, no fue nada. Yo fui el problema. Calculé mal mis ingresos. Señor, ayúdame. Señor, rescátame. Provéeme, ábreme puertas para que yo pueda salir adelante en medio de estas situaciones. Ayúdame, Señor. Y podemos ir delante de Él. Y podemos descargar nuestras angustias, nuestras cargas delante de nuestro Dios. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que nos comprende. Siguiente versículo, Proverbios 15:8. Proverbios 15:8, léelo por favor, ¿qué dice? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es
su gozo, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando escucha nuestras oraciones. Porque cuando escucha nuestras oraciones reconocemos que dependemos de Él y no de nosotros, ¿no es cierto? Él se goza de nuestras oraciones. Mateo 21:22. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 21:22. Léalo fuerte. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Creyéndolo, lo recibiréis. Ahí está la fe también. La fe del Hijo de Dios que puede acercarse a Dios y decirle, Señor, tú puedes. Pero a veces ni fe tenemos, ¿no? A veces ni pensamos que Dios pueda solucionar el problema. Tenemos un Dios poderoso. Nunca se nos olvide eso. Lucas 1:13, por favor, vean el ejemplo de este varón, el papá de Juan el Bautista. Lucas 1:13, ¿qué dice? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Imagínate, Zacarías era un sacerdote, lo estudiamos ahora en Semana Santa, ¿verdad? Ofrecía sacrificios a Dios, y él tenía el mismo problema. Su mujer Elizabeth era estéril. Y él oraba a Dios. Y en esta ocasión a Zacarías le tocó ofrecer el sacrificio, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ¿verdad? Y entonces ofrece allí, hace su trabajo, hace su ministerio y escucha estas palabras de un ángel. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada, Zacarías. Vas a tener un hijo llamado Juan. ¿Y qué hijo tuvo, no? El que preparó el camino para la venida del Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue llamado así, este hombre. No temas, tu oración ha sido oída. ¿Sigue siendo Dios el mismo de ese tiempo? El mismito, no ha cambiado, Él no cambia, Él no muta, Él permanece fiel. Y Él sigue oyendo la oración de sus hijos. Hasta el día de hoy sigue oyendo la oración de sus hijos. Mateo capítulo 6, versículo 5, también nos habla de esto el Señor Jesucristo. Mateo 6, 5. ¿Estamos allí, hermanos? Ayúdenme leyéndolo, allí está en la pantalla. ¿Qué dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Lee la última frase, ¿qué dice? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pedís. Hermanos, ¿no te llena de gozo esto? Dice el Señor Jesucristo, les dice, a ver, ustedes cuando oren no sean como los hipócritas, que nada más les gusta que les escuchen como oran. Cuando tú ores, entra en tu aposento, o sea, entra en tu recámara,
y cierra la puerta. Y tu Padre que está esperándote allí, en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto, te recompensará en público. No hagas vanas repeticiones. No seas semejante a ellos. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu necesidad. Dios no nos ha dado la oración para que repitamos oraciones de otros. Incluso el Padre Nuestro que está en esta porción no fue dada para que nosotros lo estemos repite y repite y repite y repite. El Padre Nuestro es un modelo de oración que nosotros debemos copiar, y así como Jesús enseña que debemos invocar el nombre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, debemos adorar a nuestro Dios, santificado sea tu nombre, y debemos también orar por otros y orar por nosotros mismos y arreglar nuestra situación delante de Dios. Es como debemos orar, pero no quiere decir que el Padre Nuestro lo estemos repite y repite y repite, ni el Padre Nuestro ni ninguna otra oración así la haya escrito Santo Tomás de Aquino o quien sea, no tenemos que estarla repitiendo. Miren, he estado en velorios donde la familia del que muere no es creyente. Y tienen su fe. Y llevan a alguien para que esté rezando. Y he puesto mucha atención en los rezos que ellos dicen. Y al escucharlos yo digo, bueno, ¿y esto en qué les ayuda? ¿Esto qué están poniendo? ¿Qué están pidiendo a Dios? Solamente están repitiendo cosas que alguien escribió que no tienen nada que ver con lo que en el momento están pasando. ¿Sí me explico? Si yo tengo una necesidad muy grande delante de Dios, no tengo que estar usando repeticiones vanas, sin valor. ¿Por qué? Porque aunque yo esté consciente o no de esto, cuando yo voy con Dios y entro en mi aposento y cierro la puerta y empiezo a orar a Dios y empiezo a poner mis cargas delante de Dios y empiezo a poner mis problemas delante de Dios, ¿sabes? Que Él ya lo sabe. Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que yo se las pida. Antes de que yo le diga, Señor, ayúdame con esto, Él ya lo sabe. Y algunos dirán, bueno, si ya lo sabe, ¿por qué no me contesta? Bueno, no nos contesta, porque Él quiere que recurramos a Él con ayuda. ¿Cómo es? Y ayer lo platicábamos, ¿cómo son nuestros hijos cuando les damos todo, sin que cumplan ninguna responsabilidad? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Irresponsables, ¿no? Cuando tienen una necesidad, y tú sabes, ¿no? Que ellos luego llegan a tener algunas necesidades. Qué bueno es cuando se acercan y te dicen, oye papá, oye mamá, ayúdame con esto, ¿no? ¿Qué haces como padre? Ayudas. Pero ya reconocieron que necesitan ayuda. Es lo mismo con Dios. Dios puede darte todo, pero Él quiere que tú vayas con Él y se lo pidas. Y se lo pidas. La tristeza de la esterilidad de Rebeca se convirtió en la alegría de dar a luz gemelos, ¿verdad? Y ahí nos dice ahí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que esta mujer tuvo esta bendición de tener gemelos y también pasó problemas, ¿verdad? En su embarazo. ¿Y qué hizo Rebeca, hermanos? Dice el versículo allí de Génesis 25,
cuando busca a Rebeca a Dios, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, tenía algo allí en su vientre, estaba pasando algo. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y dice, y fue a consultar a Jehová. También ella buscó a Dios, a ver, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos dos están alborotados aquí dentro del vientre? Y Dios le contesta, habrán dos naciones dentro de ti, y el menor va a servir al mayor. Ella también buscó a Dios en oración. Así que, hermanos, cuando vengan los problemas difíciles al matrimonio, cuando vengan los problemas difíciles al matrimonio, hay dos cosas por hacer. Apúntenlas, ahí van a estar, ahorita nos van a proyectar. Cuando vengan los problemas difíciles al matrimonio, hay dos cosas por hacer. Número uno, no juzguemos. No juzguemos. Mejor que oremos. No juzguemos. A veces somos buenos jueces, ¿no? Y juzgamos luego. No juzgues. Ora a Dios. Si viene un problema, no encuentras el culpable, busca a Dios. Por eso es el número 2. No busquemos culpables. Mejor encontremos soluciones. Mejor encontremos soluciones. Y dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Así que, hermanos, cuando vengan los problemas difíciles, o si tú estás pasando por un problema difícil hoy en tu matrimonio, no juzgues a tu cónyuge. Ora por él. Ora a Dios. Pon a Dios en las manos de Dios tu problema. Y número 2, no busquemos culpables. Porque cuando buscamos culpables, entonces empezamos a atacar a la persona y el problema se queda sin resolver. Y ya se hizo un gran pleito en el matrimonio porque estamos buscando culpables y no estamos atacando el problema. Encontremos soluciones. Dios siempre dará una solución para el matrimonio, porque en la mente de Dios no está que el matrimonio termine, que el matrimonio se acabe. El matrimonio es para siempre, hermanos. Es para siempre. Otros, en lugar de Isaac, hubieran buscado otra mujer, ¿no? Pero este hombre de Dios decidió enfrentar la situación con su esposa. Decidió orar por su esposa. Decidió ponerlo todo en las manos de Dios. La amaba de corazón y no la abandonó en su dolor. Qué gran carácter de este hombre. La amaba verdaderamente a su esposa. Se presentó al Señor con la petición específica y no cesó hasta que la respuesta llegó. No cesó de orar. Por último, hacen falta esposos que luchen para sacar adelante a su familia. Que se aferren a la oración hasta que las pruebas sean superadas y se alcance la bendición de lo alto. Hace falta esposos así. Pero también hacen falta esposas así. ¿No es verdad? Que luchen para sacar adelante a su familia. Que se aferren a la oración hasta que las pruebas sean superadas y se alcance la bendición de lo alto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás a punto de saltar del barco? ¿Piensas que ya no hay solución? ¿Piensas que ya todo se ha acabado? Dios está ahí.
y Dios quiere ayudarte. Hermanos, me gustaría que comencemos muy bien estos estudios. Y comenzar muy bien es siendo honestos con Dios. Tal vez sea bueno que levantemos un poquito el techo de nuestra familia para que veamos lo que está dentro, ¿no? Y tal vez sería muy bueno que no nos engañemos a nosotros mismos. Pensando que estamos bien cuando en realidad solamente la estamos pasando. Cuando en realidad solamente nos estamos sobrellevando. Cuando en realidad ya ha pasado algo allí. Dios te dio tu cónyuge para que estés con él para siempre. Y no podemos abandonar antes de luchar. ¿No es cierto? No podemos abandonar antes de luchar. Y cuando tú ya has luchado verdaderamente, y has luchado con las fuerzas del Señor, y se cerró esa puerta, bueno, Dios te ayudará para seguir adelante, para salir adelante, pero tú tendrás una conciencia en paz y tranquila. Pero el problema es cuando los esposos o las esposas se rinden antes de luchar. ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Qué hay que componer? ¿Qué hay que arreglar? Hacen falta esposos que luchen para sacar adelante a su familia. Hacen falta esposas que luchen para sacar adelante a su familia. Hacen falta hombres y mujeres que se aferren a la oración hasta que las pruebas sean superadas. Hasta que llegue la bendición de Dios a la familia. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Pero no sin antes pensar en nuestro matrimonio. Dios dice en su palabra que Él está ahí para ayudarnos. David decía, escudriñame. Señor, escudriñame. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Señor, ayúdame. Necesito de ti en mi matrimonio, en mis hijos, no sé, en lo que tú estés pasando y tú estés enfrentando. Vamos a orar, hermanos. Padre, esta mañana queremos llegar hasta el trono de tu gracia, Señor, para poder ocupar este precioso medio que es la oración, Padre mío. Y poder rendirnos ante ti, Señor. Poder llegar al trono de tu gracia y suplicarte de tu ayuda. Padre Santo, ayúdanos. Y bendícenos, por favor. Hacen falta hombres y mujeres que luchen por sus matrimonios, que se aferren a la oración hasta que Dios conteste. No sé si haya en esta mañana alguna familia que hoy pueda venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi problema. Aquí está mi dificultad, Padre Santo. Te la quiero entregar. Te la quiero poner en tus manos. Ayúdame. Hoy me comprometo a orar, a aferrarme a la oración, Señor. No habrá un día en el cual yo no te pida que me ayudes. No habrá un día, Señor, que no escuches mi oración, que no veas mis lágrimas. Porque quiero a mi esposa, porque quiero a mis hijos. Y porque sé que tú eres el único que puede ayudarme en medio de esta situación. ¿Habrá algún matrimonio?
o alguna familia completa que diga, pastor, ayúdanos a orar, porque hoy queremos tener nuestras cargas. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, déjame orar por ti. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Puedes bajar tu mano, gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho esta mañana. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu pronto auxilio, Padre Santo. Señor, tú has visto las manos y los corazones de tus hijos que hoy están pidiéndote de tu ayuda, Señor. Padre, sé con nosotros. Tú conoces lo que estamos viviendo. Permítenos seguir el ejemplo de Isaac y de buscarte siempre en oración, mi Dios. Te lo suplicamos. En el nombre poderoso de tu Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Que el Señor les bendiga.